al podcast X Radio. Si usted tiene niños en la escuela y está pensando qué les va a poner en la lonchera, este tema les va a interesar. Pues abordaremos el tema de la lonchera saludable para un óptimo crecimiento físico e intelectual. Para esto nos acompaña el doctor Andrés Sandoval, jefe de Nutrición Clínica del Hospital General de Enfermedades de la Zona 9. Quédese con nosotros, iniciamos. Hola doctor, bienvenido acá al podcast. Muchísimo gusto verlo. Es un gusto tenerlo acá en la entrevista de esta semana. Gracias, Carla. Vamos a iniciar destacando la gran trayectoria en tema de nutrición que tiene el doctor, tanto a nivel nacional como internacional. Coméntenos un poco sobre eso. A ver, pues a Carla le gusta mucho hablar de ese tema, pero en general yo soy médico y cirujano. Me gradué de la Universidad Rafael Landívar. Luego hice una maestría en nutrición clínica y metabolismo en España y después hice un doctorado en nutrición clínica y metabolismo en España. Dediqué mucho tiempo a la investigación en nutrición y pues gracias a Dios ya tengo varios artículos publicados en revistas científicas internacionales. Desde que regresé a Guatemala puse una clínica, pero además empecé a trabajar en el instituto. Soy el encargado de la unidad de nutrición clínica del Hospital General de Enfermedades y pues ahí estamos apoyando a todos los derechohabientes que necesitan apoyo nutricional mientras están ingresados. Bueno, y él es uno de todos los profesionales que están en el ISSSTE ampliamente preparados para atender a todos los derechohabientes. Iniciamos, doctor, consultando cómo se prepara una lonchera saludable. Yo creo que cuando hablamos de una lonchera saludable realmente estamos hablando de diferentes tipos de lonchera porque estamos hablando de diferentes tipos de edades, que es un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿verdad? Y creo que mientras más pequeño es nuestro hijo, más creativos tenemos que ser a la hora de armar una lonchera saludable. Y es que a todos nos interesa que nuestros hijos estén bien nutridos mientras están aprendiendo. O sea, la nutrición es un tema central en todos los ejes de nuestra vida y mientras nos estamos educando y nuestro cerebro se está creciendo, pues también necesitamos darle los nutrientes que él necesita. Entonces, cuando hablamos de una lonchera saludable, estamos hablando de una lonchera que le provea a ese niño de todos los nutrientes que él necesita para ejercer sus actividades en ese momento. Bueno, como madres nos preguntamos qué le pongo a mi hijo en la lonchera, ¿verdad? Que aparte de que le llene, como decimos de forma chapín acá en Guatemala, que le nutra también, ¿verdad? ¿Qué le podríamos poner en la lonchera? ¿Qué tipo de verduras, de frutas o qué es lo que le debemos poner? Creo que una de las cosas que tenemos que recordar es que finalmente las loncheras siguen siendo una comida más de nuestros días. Simplemente es una versión un poco más pequeña como para poder aguantar entre dos comidas que son principales. Entonces, las loncheras tienen que ser vistas como que fueran una versión miniatura de esas comidas y deben de tener lo que esas comidas deben de tener, que son todos los grupos alimenticios en las proporciones adecuadas. ¿Qué son esos grupos alimenticios? Deben de tener proteínas, carbohidratos, frutas y vegetales. Entonces, lo interesante con las loncheras saludables es que tenemos que jugar con esos ingredientes, con los ingredientes que tenemos en casa, que son saludables y que nos van a ayudar a que nuestros hijos tengan una nutrición adecuada de una forma creativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, elementos que pueden ser utilizados como proteínas, que sería el huevo, que puede ser ya sea huevitos duros, preparados de diferentes formas, podría ser por ejemplo una ensalada de huevo. Eso nos va a brindar proteínas. También podemos poner salchichas o jamón, que aunque son embutidos, si por ejemplo los utilizamos de pollo o de pavo. Algo muy importante destacar en esto es de que no tan seguido los embutidos, ¿verdad? Porque también pueden afectar la salud. Sí, realmente cuando estamos hablando de embutidos, o sea, tenemos que tomar en cuenta la calidad del embutido. Mientras más bajo es el precio del embutido, generalmente utilizan menor calidad de carnes. Pero sí podemos elegir, hay buenos embutidos, o sea, no todos los embutidos que existen son malos. Tenemos que tomar en cuenta que debemos de preferir los embutidos de carnes blancas, o sea, de pavo o de pollo, y podemos darles diferentes tipos de sabores. Hay variedad de sabores de jamones, por ejemplo, de pollo ahumado sin ahumar o rostizado sin rostizar. Ese tipo de cosas nos van haciendo variar la lonchera saludable de nuestra. Algo importante es ir variando, ¿verdad? Como usted lo mencionó, ir variando no solo embutidos, no solo lo mismo, ¿verdad? Todos los días, sino que ir variando un poco, ¿verdad? De hecho, sí, creo, o sea, es una cosa muy importante ir variando porque a nadie le gusta comer repetitivamente lo mismo y creo que es una de las cosas que los niños más se quejan y terminan cambiando las loncheras con los niños, con los otros niños. Y creo que una de las cosas que también es muy importante tomar en cuenta es que tiene que ser muy atractiva para los niños, porque competimos como personas saludables, digamos, estamos compitiendo siempre contra la industria que le está ofreciendo a nuestros hijos comida chatarra. Entonces, la comida que les ofrezcamos tiene que ser igual de rica, igual de sabrosa, igual de práctica y divertida que lo que nos ofrece la industria. Entonces,
son aspectos que siempre es importante tomar en cuenta. ¿Por qué es tan importante tener una lonchera nutritiva? ¿En qué ayuda a nuestros hijos en cuestiones de nutrición y de concentración también? Pues en general es importante tener una nutrición adecuada porque requerimos de ciertos nutrientes en diferentes momentos de nuestras vidas y de nuestros días. Y es importante que mientras estamos utilizando, aunque no parezca, el cerebro es uno de los órganos que más consume energía en nuestro organismo. Y es porque el uso que se le da es constante todo el tiempo. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, el cerebro llega a consumir hasta el 40% de todos los carbohidratos que nosotros consumimos. Entonces, eso significa que si nosotros estamos aprendiendo o estamos en una etapa de crecimiento o de desarrollo neuronal, necesitamos que esas neuronas tengan todos los nutrientes que necesitan, no solo para crecer, sino para funcionar constantemente. Y eso involucra una nutrición adecuada. Por eso es que es tan importante una lonchera saludable que le permita a los niños un desarrollo en el aprendizaje. Y no solamente el ir a la escuela y asistir y estar despierto, sino que efectivamente ese tiempo que se está invirtiendo en la educación tenga una rentabilidad mayor. Y podría destacar entonces de lo importante que es que desayunen y tener una buena lonchera saludable. Es correcto, de hecho la primer comida del día es quizás una de las más importantes porque es justamente como dice su nombre, nos ayuda a romper el ayuno, a desayunar, ¿sí? Entonces es importante que cuando los niños despiertan empiecen con una comida saludable. Quizás una de las comidas más sencillas y más prácticas es la avena con frutas, es una buena opción para empezar el día y a esa avena podemos incluso en la actualidad mezclarle fácilmente polvos con proteínas de sabor, por ejemplo a vainilla o a fresa y eso hace que la avena sea un poco más divertida, que le aporte más nutrientes a nuestros niños y que además siempre estamos incluyendo, y esto es importante, ¿verdad? Siempre incluir las frutas y los vegetales dentro de todos los tiempos de comida. Esto es quizás uno de los aspectos más difíciles porque para nosotros los desayunos tienden a verse de ciertas formas e incluir los vegetales no es tan sencillo. Hay algo importante que para cada edad existe un tipo de lonchera saludable. ¿Nos podría mencionar por lo menos unas 3? Más que para cada edad, creo que lo que hay que tomar en cuenta es la edad del niño, no tanto por la composición, sino por lo que puede comer. Por ejemplo, si tenemos un niño muy pequeño, las compotas hechas en casa, por ejemplo, o las papillas, o los palitos de zanahoria, por ponerles un ejemplo, que serían opciones relativamente saludables y que son fáciles de comer. Si tenemos un niño un poco más grande, por ejemplo, ya podemos darle sándwiches, ya podemos optar por yogur con frutas, ya podemos optar, por ejemplo, por vegetales partidos con limón y algunas otras especias que le den sabor. Ese tipo de alimentación, realmente lo que tenemos que variar con cuanto a la edad, más que la composición de la lonchera, es la presentación de la lonchera, cómo nuestro niño va a comerse ese alimento. Usted hablaba de las texturas también, de que sean diferentes. Es correcto. Muchas veces yo creo que como adultos se nos olvida que la alimentación no es solamente nutrirse, sino que involucra otros aspectos de la sociedad y el entretenimiento o la convivencia alrededor de la alimentación también es un aspecto importante. Entonces hay que tomar en cuenta siempre, por ejemplo, que las diferentes texturas le pueden dar a los niños mayor motivación para comer que si solo les damos, por ejemplo, un pan, o por ejemplo, si el pan se aguada mucho, esa textura que ya no les agrada. O sea, todo ese tipo de pequeños detalles hacen que la lonchera sea efectiva o no sea efectiva. O sea, le podemos poner a nuestros niños la lonchera, pero que se la coman depende que les guste. Entonces creo que hay que jugar mucho con ese aspecto. Algo muy importante también acá es la economía. Por ejemplo, nosotros un ejemplo de lonchera, ¿verdad? Huevitos, frijolitos y platanitos, ¿podría ser una lonchera? Sí, en las proporciones adecuadas nuevamente. Creo que esa es la parte más importante, por ejemplo, y las formas de cocción. Si nosotros le ponemos huevitos revueltos a un niño, esos huevitos probablemente para el mediodía van a estar todos aguados y ya no les va a gustar. Pero si les ponemos huevitos duros, por ejemplo, que son mucho más portátiles, esos son más fáciles de comer. Podemos poner huevitos duros, podemos ponerle media taza de frijolitos, de las pelotitas de frijolitos, y esto les va a proveer vegetales, les va a proveer carbohidratos, les va a dar sus proteínas, y si a eso le agregamos, por ejemplo, una manzana, ya tenemos una lonchera completa. ¿Sí? Como les digo, siempre es importante tener las proteínas, los carbohidratos, las frutas y los vegetales. Y en este caso matamos 2 pájaros de un tiro al darles frijolitos, que son vegetales y proteínas al mismo tiempo que carbohidratos. ¿Cómo cuidamos el estómago de nuestros hijos, verdad? Al momento de ponerle una lonchera saludable.
¿Cómo podemos prevenir que se le inflame el estomaguito o que le cause cualquier molestia? En general creo que las condiciones básicas de salubridad de la casa, digamos, o sea, el hecho de lavar las frutas, lavar los vegetales, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, esto va a hacer que los alimentos tarden más. Y la otra, sí, lavar la lonchera también es un aspecto muy importante, pero creo que lo más importante es tomar en cuenta la caducidad y las condiciones en las que la lonchera va a estar en la escuela o el colegio de nuestros hijos, porque, por ejemplo, nuevamente con los huevitos, ¿verdad? Si les ponemos huevitos en un pan con huevo, por ejemplo, que podría ser parte de una lonchera saludable, pero si el pan con huevo está revuelto y los huevitos estaban muy calientes, entonces cuando usted saque ese pan, esa textura va a estar completamente deshecha. Entonces, quizás vale la pena más pensar cuál es la condición del alimento, en qué condiciones va a estar guardado, y entonces en base a eso, pues depende de qué tan práctico, qué tan poco práctico sea, ajustar la textura de la lonchera. Hablando de frutas, ¿qué frutas son las más recomendables y cuál nunca debería de faltar en la lonchera de los niños? Yo creo que por accesibilidad, por precio y por beneficios a la salud, las manzanas son quizás las frutas más prácticas y saludables para llevar. Además son portátiles, no necesitan empaque, son relativamente accesibles para todas las personas. Entonces creo que eso, las peras también, por ejemplo. Si hablamos de calidad de fruta, quizás las frutas como las fresas, pero son un poco más caras, ¿verdad? Que también son portátiles, y además que tienen que tener un poco más de cuidados porque hay que recordar que las fresas hay que desinfectarlas bien antes de comérselas. Entonces eso podría ser un... importante, ahí está. Entonces, ¿cómo desinfectamos las fresas de una vez? Las fresas se desinfectan con el amonio cuaternario, lo venden para desinfectar específicamente, no sé si lo han visto en los supermercados, es un botecito verde que dice desinfectador de frutas y verduras, y ahí dice la cantidad necesaria que se utiliza para desinfectar. Se ponen en un recipiente con agua, se sumergen con ese líquido y se dejan durante cierta cantidad de tiempo, lo cual asegura que efectivamente no tenemos contaminantes en nuestros alimentos. Algo muy importante es los dulces, ¿verdad? No debe ser todo dulce, no debe ser todo salado. ¿Cómo debe ser? Es una mezcla realmente. Tenemos que tomar en cuenta que siempre tenemos que, los dulces tienen que provenir de nuestras frutas principalmente, o sea, no debemos de incluir en una lonchera saludable cosas que vengan empaquetadas, que vengan en bolsas, que vengan en cajas. Todos los productos de pastelería industrial, todos los productos de ese tipo generalmente tienen muchos aditivos, tienen mucho azúcar, tienen mucha sal incluso, aunque no parezca porque son dulces, y llenan a nuestros niños de nutrientes que no necesitamos. Entonces, lo que tenemos que intentar en este punto es hacer la lonchera lo más natural posible y que siempre sea práctica, ¿verdad? ¿Cómo medimos las porciones dependiendo de la edad de los niños? ¿Cómo las podemos medir? Las porciones en general, realmente cuando hablamos de niños lo que tenemos que hablar es, en general tenemos que hablar de un plato, ¿sí? El plato es como el plato saludable, que debería de estar compuesto de la mitad de frutas, de vegetales, un cuarto de eso deberían de ser carbohidratos y un cuarto de eso deberían de ser proteínas. Entonces, traduciendo esto, las porciones a los niños van a variar de diferentes formas dependiendo de la edad, y realmente si queremos saber con precisión, lo que deberíamos de hacer es consultar con un profesional, porque eso se calcula tomando en cuenta el peso y la altura y la edad del niño en el momento en el que se está realizando la lonchera. Muy bien, recomendaciones finales, doctor, para acá, para la cámara, para todos los televidentes que nos ven en Facebook, ¿verdad? En Facebook Live, y también nos escuchan a través de TGW en el 107.3 FM. Doctor. Bueno, creo que como recomendaciones finales es importante recordar que las loncheras deben ser prácticas y deben ser saludables para nuestros niños. Cuando hablamos de una lonchera saludable significa que debe incluir nutrientes que les ayuden para el desarrollo no solamente neuronal, sino para su aprendizaje durante la escuela. ¿Qué nutrientes son esos? Buscamos carbohidratos de buena calidad, carbohidratos integrales, pan integral o harinas integrales. Buscamos proteínas limpias, como por ejemplo los huevos, y buscamos que siempre contengan ya sea frutas o verduras. Estas deben de ser puestas de una forma práctica que permitan que los niños se los consuman fácilmente, y además siempre hay que tomar en cuenta que deben ser llamativas visualmente para que pues les interese comérselas. Recuerden, frutas y verduras en las loncheras de nuestros niños. Doctor, vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con Podcast X Radio. Quédense con nosotros. No uses el celular al manejar. Usa el cinturón de seguridad y las señales de tránsito. Con prevención, no hay consecuencias. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un IX, más cerca de ti. Para uno de hombre que le den la noticia que va a ser padre de familia es una alegría increíble.
Me enteré al inicio de mi embarazo, en la 5ª semana, que estaba embarazada de trillizas. Todas las consultas que hicimos a ginecólogos, neonatólogos, seguía mencionando y mencionando que el ICS era el que tenía las mejores instalaciones y equipo y el personal para un proceso tan complicado como un embarazo múltiple de trillizas. Estaba en el área de monitoreo cuando rompí bolsa, entré a sala de operaciones. 2 de mis bebitas estuvieron en el área de alto riesgo, una de ellas en el área de prematuros. Ya se encuentran estables y únicamente ganando peso para poder salir como su hermanita está saliendo hoy. La infraestructura y el área de neonatología donde están mis bebés, que es el área prematuros, excelente. El espacio, la iluminación, la atención de las enfermeras, de los médicos, de alta calidad, la verdad. Todo el tiempo vamos a estar agradecidos y todo el tiempo vamos a dar testimonio de la calidad de atención que ellas tuvieron. No me queda más que agradecerles al equipo médico, enfermeras, administrativos, seguridad, todo el personal que trabaja aquí, trabaja con integridad y con mucho cariño. Continuamos con más del podcast X Radio con el doctor Andrés Sandoval. Doctor, coméntenos cómo podemos hacer nosotras las madres para que los niños puedan comer verduras, porque a veces no les gustan las verduras, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones nos dan? Yo creo que esto es uno de los temas más importantes para abordar porque el consumo de frutas y verduras realmente es un hábito, o sea, es una costumbre que se adquiere en casa y se adquiere desde muy pequeños. Es difícil cuando ya son grandes y no han empezado a comer verduras porque nuevamente tienen que adquirir el gusto. La recomendación que se les da generalmente a los papás es que intenten con las verduras más amigables para sus hijos e intenten dándoselas de formas que a ellos les gusten. Por ejemplo, tal vez el brócoli cocido no les gusta, pero la sopa de brócoli quizás sí les guste. Entonces, probar diferentes formas de cocción o diferentes recetas del mismo vegetal para que ellos vayan viendo que quizás no es el vegetal, quizás fue la forma de presentación del vegetal cuando eran muy niños. Que la presentación tenga mucho que ver, sobre todo en los niños, ¿verdad? Sobre todo, de hecho sí, sobre todo en los niños, porque por ejemplo, yo creo que una de las cosas que uno tiene que recordar es que cuando uno es niño, nuevamente la textura de los alimentos es muy importante, los colores son importantes, todo ese tipo de juego con la comida se vuelve algo relevante cuando uno es niño. Cuando uno es adulto, quizás eso va perdiendo un poco más de importancia, pero para los niños juega un papel muy importante. Entonces, el que los niños no consuman vegetales o frutas desde la infancia tiene que ver un poco con cómo se les presentó en un momento, pero pues una vez ya está el problema, lo que hay que hacer es tratar de presentárselos de otras formas. Y los niños imitan a los padres también, ¿verdad? Eso es otra cosa muy importante. Si yo como padre... Frutas y verduras también. Correcto. Si yo como padre no consumo ni frutas ni verduras, es un poco más difícil que mi hijo las consuma. Y creo que es un hábito que tenemos que generar en casa. O sea, tenemos que ser conscientes todos de que no solo nuestros niños necesitan frutas y verduras, sino que nosotros, todos los adultos, también necesitamos frutas y verduras. Y que aunque no nos gusten, también tenemos que buscar para nosotros mismos esas formas de poder consumir esas frutas y verduras, porque son una necesidad para nuestro organismo, no son un placer, no son solamente un placer, hay gente que los disfruta como tal, sí, pero pues nuestro cuerpo los necesita. También depende mucho de la presentación también para nosotros, ¿verdad? De cómo lo consumimos y todo, para que nuestros niños sigan nuestros pasos también. En tema de los refrescos, ¿qué recomienda usted, doctor? En cuanto a los refrescos, creo que lo principal es que hay que tomar en cuenta que hay que disminuir la mayor cantidad posible el consumo de azúcar, ¿sí? Entonces, tratar de que sean los refrescos de que sean 100% naturales, evitar el consumo de jugos. Los jugos, a pesar de que se venden como un producto natural, contienen excesiva cantidad de azúcar, entonces no son un producto saludable y no son un sustituto de la fruta. O sea, no podemos pretender que dándole un juguito a nuestro hijo es igual a que se coma una manzana, por ejemplo. No. O comer una naranja, por ejemplo. O comerse una naranja como tal versus el jugo de naranja, eso tampoco es lo mismo. Entonces es importante tomar en cuenta eso. En cuanto a los refrescos, reducir la cantidad de azúcar, hacer que sean naturales y si hay que endulzarlos, se pueden utilizar endulzantes artificiales que vienen en sobrecitos. Dependiendo del dulzor que se les quiera dar, se les puede utilizar más o menos. ¿Qué función crea el azúcar en la sangre? El azúcar en la sangre en sí mismo es el nutriente principal, sin embargo lo que se ha visto es que cuando el ser humano consume azúcar refinada, eso tiene un efecto negativo. Nosotros debemos de obtener el azúcar de nuestra sangre de una forma lenta y para eso necesitamos absorberlo de los alimentos, por ejemplo las frutas, el arroz, la tortilla, las papas, la pasta. Eso libera el azúcar que contiene y nuestro cuerpo la absorbe. Sin embargo, cuando nosotros comemos azúcar pura, digamos, o sea, los granitos de azúcar, eso llega muy rápidamente a nuestra sangre y provoca una respuesta negativa. Por eso es que tenemos
tenemos que evitar el consumo de azúcar en la medida de lo posible. Una técnica relativamente sencilla para nuestros hijos es ir cortando la cantidad del dulzor, o sea, la lengua se acostumbra al dulce. Sí, a la cantidad de dulce, ¿verdad? Exactamente, entonces si ya estamos acostumbrados a que todas nuestras bebidas son excesivamente dulces, pues podemos empezar a bajarle la cantidad de azúcar de forma paulatina o poco a poco para que la persona no se dé cuenta inmediatamente que se le está reduciendo el azúcar. Sin embargo, se va a acostumbrar y poco a poco va a ir notando esa reducción de azúcar como normal. El azúcar y las harinas son los primeros factores que ocasionan el sobrepeso, ¿verdad? Y el sobrepeso genera otras enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades serían estas? El sobrepeso genera distintas enfermedades. De hecho, el sobrepeso y la obesidad son quizás las dos condiciones que más están asociadas a distintas enfermedades en la adultez, comenzando por diabetes, presión alta. Tienen más riesgos de cánceres, de diferentes tipos de cánceres, como cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de testículo, cáncer de estómago, por ejemplo. Entonces, colesterol alto, también se ha visto que está relacionado con algunas enfermedades de la tiroides, se ha visto que está relacionado con algunas enfermedades psiquiátricas. Entonces, lo que se ha visto es que la obesidad y el sobrepeso alteran el metabolismo de cierta forma que es tan profundo que afecta casi todos los órganos y casi todos los sistemas, y si la tenemos desde muy niños y desde la infancia, entonces eso también nos va a generar problemas a largo plazo cuando estos niños sean adultos. Actualmente, ¿cómo se encuentra la obesidad en los niños acá en Guatemala? ¿Verdad? En general, un estándar que usted... En general, la obesidad durante los últimos 20 años ha tenido una tendencia en aumento. Eso quiere decir que en todo el mundo ha crecido como un problema, y particularmente en los niños latinoamericanos se ha visto que esto es un problema aún más importante. Se cree que por razones culturales y económicas, un poco de que los países están empezando a tener un poco más de dinero y las personas por lo tanto, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que los niños con un poco menos de educación tienen más acceso a comprar algunos elementos, y eso ha desatado una epidemia de obesidad muy grande en Latinoamérica. Se cree actualmente que de entre 6 a 7 de cada 10 niños sufren de sobrepeso u obesidad en Latinoamérica, lo cual es muy fuerte porque, por ejemplo, en un país como Guatemala, en el que supongamos que 5 niños tienen sobrepeso o obesidad, pues otros 3 o 4 niños sufren de desnutrición. Entonces, tenemos que llegar a ese balance. Exacto, todo el tema de la alimentación se vuelve un tema de balance, o sea, ni un exceso por una parte, ni una falta por otra parte, para que el crecimiento y el desarrollo nuevamente, que es un poco el objetivo de las loncheras, ¿verdad?, saludables en la escuela, es proveer esa nutrición y ese desarrollo adecuado, sin excesos y sin faltas. ¿Qué alimentos tienen las vitaminas para el crecimiento de los niños? Frutas y verduras. Si usted, mire, en general lo que uno tiene que entender es que sin frutas y sin verduras no funcionan bien los organismos. Sí. Entonces uno tiene que encontrar la forma en esa lonchera saludable de que a nuestros hijos les gusten las frutas y verduras. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues un poquito de magia, la verdad, las mamás tienen mucho de esa... Tener esa creatividad, ¿verdad? Sí, de esa magia creativa, porque lo que tienen que tener claro es, mis hijos tienen que comer frutas, verduras y sus proteínas. Tienen que reducir la cantidad de azúcar y la cantidad de grasas fritas principalmente que se están comiendo. Las proteínas es lo que le decían, las carnes, o sea, los embutidos y los huevos. Por ejemplo, eso contiene bastantes proteínas. Las legumbres también, por ejemplo, los frijolitos, los garbanzos, esos también tienen menos cantidad de proteína, pero también tienen proteína. Podemos utilizar la encaparina, que en Guatemala es un recurso muy importante. La verdad es que la encaparina no existe en todas partes de Latinoamérica, pero es una bebida que nos ha ayudado mucho a reducir... Correcto. Entonces hay diferentes cosas. Creo que lo que tenemos que entender al final es, como papás, para armar esa lonchera saludable, es que nuestros hijos requieren de estos elementos básicos y tenemos que encontrar la forma apropiada de que se los coman. Que no se lo regalen a sus compañeritos, que no eso venga se da la lonchera mucho. de regreso. O se cambian la... O que se cambie la lonchera y que cabal el niño se termine comiendo el sanduchito que usted le preparó y él se termina comiendo la bolsita que le compraron, ¿verdad? Exactamente, se cambian el pan, como usted dice, por un dulce o algo, ¿verdad? Precisamente por eso es que la lonchera tiene que ser atractiva para el niño, para que el niño no quiera regalarlo, o sea, que él quiera comerse su propia lonchera. Entonces ahí nuevamente es donde jugamos con la creatividad, con las texturas, con las formas, con los colores, con los sabores, para que al niño le llame la atención, que él no quiera regalar su panito porque es el panito que a él le gusta. ¿Qué tendremos si cuidamos la salud de nuestros niños a través de la alimentación ahorita, verdad? ¿Qué tendremos a futuro? Pues mejores personas definitivamente. Lo que se ha visto es que la nutrición es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo humano a largo plazo.
Eso no le hablo solamente como de peso y altura, sino le estoy hablando de desarrollo intelectual, desarrollo económico, desarrollo emocional. Se ha visto que las personas que están mejor nutridas desde la infancia tienen mejores respuestas en básicamente todos los aspectos de la vida. Entonces nos interesa que nuestros hijos estén muy bien nutridos desde muy pequeños. Nuevamente, sin excesos, ¿verdad? Nada de comida chatarra, ¿verdad? Para loncheras saludables, porque a veces, ya es tarde, voy a pasar comprando tal cosa y eso es de lo peor. Yo, en ese caso, lo que le recomiendo a la gente es que mantengan ciertos como almacenes de algunas cosas. Por ejemplo, fruta picada, que se mantenga en la refri un montón y entonces solo le doy por porciones, o vegetales picados, o el arrocito que se puede mantener mucho tiempo. Entonces esas son cosas que son relativamente prácticas y que no requieren de mucho tiempo de preparación, solo requieren un poquito de creatividad y de irlo a agarrar. Exactamente, pero es ir poquito a poquito. Y también es un poco de prueba y error. O sea, las personas no nacen sabiendo cómo hacer una lonchera saludable perfecta, pero tener la intención de querer aprender esa lonchera saludable, qué puede comer mi hijo, qué debe de comer mi hijo, qué no debe de comer mi hijo, y nuevamente cómo se lo voy a ir presentando. Poco a poco los papás van desarrollando nuevas recetas. Por ejemplo, una lista, voy al supermercado, ¿verdad? Y necesito comprar cosas para la lonchera de mi hijo, por ejemplo. ¿Qué debo comprar? ¿Qué debo llevar en esta canasta? Yo lo que le diría es que es más fácil que se salte partes del supermercado. Un recorrido así. Un recorrido básico. Primero tiene que parar seguramente en el área de frutas y vegetales, sí o sí, y ahí tiene que agarrar varias cosas. Tiene que saltarse completamente el pasillo de los cereales, saltarse completamente el pasillo de las chucherías, de las galletas, de las bolsitas, todo lo que venga empacado en caja, todo eso no. Entonces, básicamente, uno tiene que mantenerse en la orilla del supermercado, que si se fija es donde están puestas todas las refris de productos que se arruinan fácilmente. Esos productos son los productos naturales, los que se arruinan fácilmente. Entonces, de esos productos es de los que principalmente tenemos que agarrar. Los lácteos, frutas, verduras y las carnes que están en las orillas. Si usted ya se está metiendo al centro algo va mal, sí. O sea, ahí probablemente va a encontrar cosas que no están bien. Pero hay cosas que sí, como por ejemplo la avena, dentro del área de los cereales, o por ejemplo los frijoles o los garbanzos, que también están en el área de las legumbres, el arroz, que está en el área de los granos. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden utilizar, pero yo siempre le digo a la gente, si usted tiene que destaparlo, o si truena, o lo tiene que abrir de una bolsita, probablemente eso no está bien para su salud. Sí, yo me he dado cuenta, cuando va uno al supermercado, ¿verdad? Lo primero que encuentra son las verduras. ¿Verdad? Las verduras, ahí puedes escoger algunas verduras, ¿verdad? Es correcto, de hecho las carretitas normalmente están puestas enfrente del área de los vegetales, o sea, uno entra a esa área y tiene un poco de sentido porque también a ellos como supermercado les interesa que se vayan rápido porque se arruinan muy fácilmente y si la gente no pasa por ahí, no las compra. Pero en el caso de las loncheras es importante ir como claro qué es lo que voy a buscar. Por ejemplo, Whisky y Wicoy probablemente no van a ser mis elecciones más rápidas. Seguramente vamos a tener más éxito con las zanahorias o los pepinos o la berenjena de diferentes formas. Por ejemplo, la zanahoria ayuda para la vista, ¿o para qué es? Sí, hay diferentes. De hecho, creo que todo el tema de los alimentos funcionales es un tema bastante interesante. Es relativamente nuevo en el mundo. Ahora se le están empezando a dar propiedades de salud a diferentes alimentos y se consumen de forma frecuente y constante. Entonces, por ejemplo, y a diferentes vitaminas que tienen diferentes nutrientes. Por ejemplo, el caso de las zanahorias que tienen betacarotenos que son buenos para la vista. Entonces, no es que vayan a mejorar nuestra vista, pero sí son necesarios y entonces es necesario que los niños y todas las personas tengan ciertos niveles de ese nutriente de forma constante. Entonces, nuevamente es ir jugando y que sea variado, ¿verdad? Que no sean zanahorias todos los días, porque también necesitamos que nuestros hijos consuman de diferentes tipos de nutrientes. Exactamente, sería bueno también hacer como un calendario de loncheras también, ¿podría ser? Sí, si somos personas un poquito más organizadas, o sea, creo que eso depende un poco de la organización del papá, ¿verdad? Sí, porque no es tan fácil venir y simplemente decir en la mañana, bueno, ya voy a poner todo y ya está, sino que poco a poco, como le digo, se va adquiriendo un poco más de práctica. Un verdadero gusto, doctor André, por todos estos consejos y todo su conocimiento que nos comparte en este podcast Is Radio. Si gusta despedirse de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Carla por la conversación y pues simplemente recordarles a todos que la nutrición es un tema muy importante a lo largo de nuestras vidas. Eso incluye el periodo escolar de nuestros hijos y es importante que recordemos que quizás las cosas más básicas que tienen que tener son frutas, vegetales, fuentes de proteína y fuentes de carbohidratos que sean integrales.
Hay que ser muy creativos y tratar de hacer presentables estas loncheras pues para que nuestros hijos sí se las coman. Esto es muy importante para su nutrición y desarrollo intelectual, así que los invito a que lo hagan en su casa. Muchas gracias, doctor. Recuerden, una lonchera saludable para un desarrollo físico e intelectual. Los invitamos a que nos sintonicen todos los jueves a las 20:30 horas por el 107.3 FM de TGW y Facebook Live de Noticias X. Hasta la próxima.